día, saludos desde Puebla. Bonito día tengan todos ustedes hoy, martes. Bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos un like. Acá abajo la campanita, piquen, escuchen para llegar a más personas. Vámonos. ¿Mande? Gracias. Ya está. Miren, es que claro. Qué bien que preguntas porque muchas gracias. El 28 de febrero a las 11 de la mañana estará aterrizando un avión de cargo jet. Esta aeronave es arrendada o le da servicios subrogados a DHL con carga internacional procedente de la ciudad de Cincinnati, Estados Unidos. Es que DHL ya aceptó, me acaban de informar. Bueno, ratificaron pues de que ellos van a manejar toda su carga, todos sus envíos en el aeropuerto Felipe Ángeles. Presidente, muy buenos días. Integrantes del gabinete, Adriana Estela Flores del Instituto Mexicano de la Radio Pública. Le quiero preguntar acerca de estas graves acusaciones que hizo el exsecretario de Finanzas del Gobierno de Coahuila respecto a estos presuntos sobornos que se dieron en esta administración cuando él era funcionario. Y la forma, el vínculo que existía entre el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Yo le quisiera preguntar, presidente, acerca cómo considera la gravedad de estas acusaciones. Ya hubo una réplica también por parte de Moreira donde califica este relato como disparatado, dijo que el exsecretario solo busca pues reducir o tener beneficios en cuanto a su sentencia. Y yo le quisiera preguntar, presidente, la gravedad de esto, pero también si existe o se iniciará una investigación desde su gobierno respecto a estos vínculos entre García Luna y Moreira. Vamos a esperarnos, porque todavía esto no termina, hay que esperarnos, y en efecto, no hacer juicios anticipados. Vamos a ver qué resuelven los jueces, el jurado en Estados Unidos, porque pues van a venir más testimonios y como que tenemos también que actuar con mucha responsabilidad para, sin ocultar nada, tener elementos sólidos, creíbles y no hacer conjeturas. O sea, entonces vamos a esperarnos porque no olvidemos que todavía es un juicio, o sea, hay que esperar más sobre esto. Y vamos a poder decir muchas cosas. Por ejemplo, ayer comparece el embajador Antonio de Estados Unidos en México, pero no dice nada. Cuando había una relación, y eso se puede probar, estrechísima, íntima, entre las agencias de Estados Unidos y el gobierno de México. Y resulta que no sabía y que solo pues le llamó la atención la pecera o
el acuario en la casa de García Luna. Nada más, para los que no tienen todos los elementos, y sería muy bueno que se hiciera una reconstrucción sobre la época, sobre lo que se vivía en ese entonces. Este embajador que testificó ayer vino a sustituir a un embajador que se confrontó con Felipe Calderón, que están sosteniendo de que pidieron que se fuera. De apellido Pascual, que incluso está en los cables de Wikileaks de entonces, y se atrevía a hacer juicios este embajador sobre lo que estaba pasando en México, sobre el comportamiento de las instituciones de seguridad. Entonces, por eso ayer que estamos hablando de que este embajador fue representante de Estados Unidos en México, ingresó en 1910, perdón, 2010, que fue el año de más violencia, de más enfrentamientos y asesinatos, cuando se elevó como nunca el índice de letalidad. Entonces, ¿cómo que no se enteró de nada? Que nada más convivió con García Luna. Pero todavía hay que esperar. A lo mejor también está contemplado como testigo el anterior embajador, Pascual, que a ese le tocó, y él fue muy activo cuando el enfrentamiento en donde perdió la vida o fue asesinado en el combate Beltrán Leiva. Como a la semana de eso, a uno de los marinos que había participado, ¿sí?, allá en mi tierra, en Paraíso, fueron un comando y asesinó a toda su familia. Entonces, y hay esos cables. Y este señor, pues sí, supo muchísimas cosas, pero a lo mejor sí lo tienen contemplado, o sea, y hay que esperarnos. Pero no, mientras, sí. No adelantar nada. Pero sí se contemplan abrir investigaciones con base en lo que se está siendo declarado en este juicio allá en Estados Unidos. Me dijo que no. Concretamente en el caso de Moreira. Vamos a revisarlo. No queremos nosotros tomar decisiones sin la reflexión, sin el análisis. ¿Sí? Y además, buscando siempre contar con pruebas, con elementos, para no
fabricar delitos a nadie. Presidente, y si me permiten otro tema, fue publicado por parte de Transparencia Mexicana en conjunto con Transparencia Internacional el indicador de corrupción y señalaba que México está en el lugar 31 en los últimos 3 años. Por tercera ocasión México se mantiene en este mismo lugar y pues de acuerdo con el análisis que hace esta organización, pues México está estancado en materia de corrupción, aunque señalaban que sí se dieron avances en 2019 y 2020. Señalaban que hacen falta como sentencias firmes y una labor o no ven el compromiso por parte de la Fiscalía General de la República en tener resoluciones firmes en casos emblemáticos de corrupción como agronitrogenados, como Segalmex, como Odebrecht, y también advertían acerca de la posibilidad o el riesgo de que los mecanismos anticorrupción puedan ser utilizados con fines electorales rumbo a los próximos procesos que se van a vivir en Coahuila, el Estado de México y evidentemente el 2024. Yo le quiero preguntar, presidente, pues cómo ve este análisis, si para usted también usted coincide en que hacen o ha faltado acciones en materia de corrupción en los últimos 3 años y también, presidente, cómo se va a garantizar que no se utilicen los mecanismos o las herramientas anticorrupción precisamente para atacar o en contra de adversarios políticos. Yo no le tengo confianza a esa institución, porque fueron de las que se callaron o calificaron muy bien a los gobiernos neoliberales, de esos institutos de supuestamente anticorrupción, ni los internacionales ni los nacionales. Aquí en los nacionales participaba sí, pero estaba Federico Reyes Heroles, la Casal, ¿cómo, señora? María Amparo Casal. Es como Claudio. Yo les llamaba, ¿cómo se llamaba su organización antes? Mexicanos contra la corrupción. Yo les llamaba mexicanos, ¿sí?, en favor de la corrupción, porque esos son, pues, no tienen autoridad moral. Entonces, no considero que tengan ellos, pues, una visión objetiva de lo que está pasando en el país. ¿Sí? Yo sí le puedo decir que el propósito fundamental del gobierno que encabezo es acabar con la corrupción y lo hemos hecho como no se hacía en décadas. Yo creo que de los gobiernos honestos del periodo posrevolucionario, el de don Adolfo Ruiz Cortines, el general Cárdenas, López Mateos, Ruiz Cortines, el general Cárdenas. En el siglo XIX, sin duda, tanto Sebastián Lerdo de Tejada murió pobre en el exilio en Nueva York, Juárez, y ya, bueno, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, que tenían principios, pero la mayoría con muy malos antecedentes de corrupción o
de tolerar la corrupción, de permitir la corrupción. Lo que hablábamos antier, imagínense lo que fue el periodo neoliberal. O sea, por eso, ¿qué respeto le puedo tener a esa organización que supuestamente combate la corrupción o que está a favor de la transparencia? Si se llevó a cabo el saqueo más grande en la historia de México en el periodo neoliberal y ellos no hicieron nada. ¿Ustedes creen que fue poca cosa el que modificaran la Constitución? Modificaron la Constitución para poder vender todos los bancos que eran de la nación y se los entregaron a sus allegados. A Roberto Hernández, con todo respeto, que es la historia, como no le pudieron dar Teléfonos de México, le ganó Carlos Slim, entonces hasta se quedó molesto, pues se le dieron Banamex. Y al que participa en la subasta de Banamex y queda en segundo lugar, le dan Bancomer. Y al que participa en Bancomer y queda en segundo lugar, le dan el Banco Internacional. Revisen cómo entregaron los bancos y se van a encontrar con eso, que siempre el segundo lugar quedaba en primero en la siguiente subasta. O sea, una desfachatez. Pero por eso digo que no es la legalidad, es la justicia, porque todo esto era legal. La reforma a la Constitución, legal, todo legalizado. Pero sí, ¿pero qué están legalizando? El saqueo, legalizar la corrupción. Y la ley es la ley. Entonces, por eso digo, no, la justicia. Entonces fueron entregando así todos los bienes de la nación a particulares. Entonces eso es lo que yo puedo comentarte. ¿No hacen falta investigaciones más robustas, presidente, por parte de la Fiscalía General de la República para que tengan sentencias firmes en casos emblemáticos de corrupción? Lo que hace falta es no permitir la corrupción, o sea, seguir con lo que nos propusimos desde el principio: cero corrupción, cero impunidad. A ver, miren esto. Ya no es blanco. Pero espérate, porque es muy bueno el tema. No falta nada. Y la corrupción se tiene que limpiar de arriba para abajo. Si el presidente es corrupto, los secretarios van a ser corruptos, los directores, y de ahí para abajo. O si el presidente permite la corrupción, imagínense, si se tolera arriba, nada más
¿cuánto se condonaba de impuestos a los de arriba? Pues eso es corrupción. Pero me puede decir un jurisconsulto, no, estaba permitido. Y sí, era una facultad que tenía el presidente para condonar los impuestos. Pero eso es un acto de corrupción. ¿Cómo le vas a condonar los impuestos a los banqueros, a las grandes corporaciones empresariales, y le vas a estar cobrando impuestos a todos los mexicanos, a todos los consumidores? Porque todos pagamos impuestos. O sea, la gente más humilde, la gente más pobre, cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto. Nada más que los conservadores dicen, nosotros somos los que pagamos impuestos. No, pagan impuestos todos los mexicanos, porque hasta la gente más humilde, un campesino, un obrero, cuando compra algo, ahí va el IVA incluido. Es un impuesto al consumo, que es el que aumentaron durante el periodo neoliberal. Fíjense la gran injusticia: aumentar el IVA y condonar los impuestos a los de arriba. Pues eso es corrupción. Y eso lo vieron los de esta institución. Ellos simulan y dicen, en las nuevas políticas públicas se tienen que buscar mecanismos para que haya más control, ¿no? Y lo que hicieron fue crear aparatos burocráticos, el Instituto para la Transparencia, el Instituto Anticorrupción, y así, fiscalías, en el periodo de más saqueo, porque todo era pura simulación. Entonces, nosotros estamos muy bien en eso, estamos bien que me gustó muchísimo la frase, ponla otra vez, de la señora que tiene su contenido, que dice que no es que hiciera falta presupuesto, es buenísimo ese mensaje. O sea, ¿por qué no nos falta presupuesto? Porque no hay corrupción. Todos los programas y las magnas obras de este sexenio, sin endeudar al país y sin subir impuestos y sin gasolinazos, agregaría yo. Sin aumentar el precio de la luz, del gas, del diésel. Son la prueba clara que no faltaba dinero, sino que sobraban corruptos. El antier que hablé de la reforma al artículo 28 de la Constitución para eliminar la condonación de impuestos, dije, nos ahorramos 200,000 millones de pesos al año. Es decir, los de arriba no pagaban 200,000 millones de pesos que tenían que pagar. Esa es corrupción.
Entonces, y se va entendiendo cada vez más, ya todos pagan, y ya no hay quien no pague, se van a juicios, ¿sí? Y ahí estamos pendientes. Si vemos que un juez, un magistrado, un ministro, ¿no?, está actuando de manera deshonesta, lo denunciamos con la judicatura. Se cuida el dinero del pueblo. Pero no es corrupción, por ejemplo, presidente, el hecho de que funcionarios públicos reciban dinero en efectivo, como se detectó, como se publicó en videos difundidos anoche en un noticiero de televisión con funcionarios públicos del gobierno de Campeche, presidente. No conozco el video, pero habría que verlo. Hay desde luego pues mucho interés, ¿no?, de querer, de buscar igualarnos. Es echar porquería al ventilador. Es decir, todos son iguales. Eso ya lo hemos padecido. Todos son iguales. Y más cuando hay escándalos de corrupción, ¿no?, en el bloque conservador, tratan de ver, búsquenle. No. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Si por eso he resistido, si no, ya me hubiesen hecho minilla de peje. Y yo nada más. Sí. No pueden, por eso. Es que el problema de los conservadores son muy ambiciosos, muy corruptos. Los desquicia el dinero. Su Dios verdadero es el dinero. Eso lo decía el cura Hidalgo. Ustedes, les decía a los que lo estaban excomulgando, tienen como único Dios al dinero. Y siempre estamos aquí hablando de que se tiene que purificar la vida pública, llevar a cabo una renovación tajante de la vida pública y hacer a un lado ese estilo de vida que han venido imponiendo, en donde lo importante es lo material, la ropa fina, las alhajas, los carros últimos modelos, las residencias, los departamentos de lujo. Vean este periodista, Loé de Mola, sus departamentos. Ojalá hiciera un reportaje de lo que tiene, es un ejercicio autocrítico. Pensaban de que eran intocables, pero se está llevando a cabo una transformación y lo que queremos es fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Hoy en la mañana acordamos de que vamos a iniciar una campaña, ya está echada a andar,
pero todavía no cómo se va a realizar una campaña para inhibir el consumo de drogas, sobre todo de fentanilos, de los químicos, porque eso es terrible, es muy grave, sobre todo en Estados Unidos, muy grave. No, afortunadamente es lo mismo en nuestro país. Nosotros tenemos protección. Con todo respeto, a nosotros nos protege mucho nuestras culturas, nos protegen nuestras culturas, nuestras tradiciones, o sea, la forma como actuamos familiarmente. Un baluarte, pues, que nos protege es la familia. Ahora en todas sus manifestaciones. Pero eso es importantísimo, los valores. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, pérdidas de vidas humanas lamentables por enfrentamientos, por violencia, pero sí, no tenemos la misma proporción de violencia que se da en otros países en cuanto a consumo. O sea, los que pierden la vida por sobredosis, por el consumo de estos químicos, en otros países es muchísimo mayor, lamentablemente, que lo que sucede en México. Entonces, lo que vamos a procurar siempre, porque no es nada más confiarnos de que por nuestras familias, por nuestras tradiciones, costumbres, no hay tanto consumo a las drogas, consumo interno a las drogas. Ahora estamos reforzando con todos los programas sociales, estamos reforzando con el exaltar nuestros valores culturales, morales, espirituales, en combatir la corrupción, en hacer a un lado el lujo barato, el querer triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el que no se le aplauda al que de repente ya tiene residencias, ya se volvió potentado. Hacer ver que la felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo, y que solo siendo buenos podemos ser felices. Todo eso. La cartilla moral de Alfonso Reyes, todo eso. Y que los jóvenes tengan opciones, tengan alternativas, que no solo se les diga ninis.
que eso no se les trate de manera despectiva, atenderlos mucho y también en la familia que se dedique más tiempo a los jóvenes. Todos sabemos de que ahora para lograr el ingreso en la familia hay que trabajar, hombres, mujeres, ¿no? Pero no abandonar a los hijos. Y medios de comunicación. Así como toma Coca-Cola y come Sabritas, y así con esa intensidad es cuídate, ¿sí?, del consumo de droga. No les va a gustar a muchos, pero no somos monedita de oro. Pero vamos a estar diciendo, las pastillas, el fentanilo, todos estos químicos, los hacen en estos laboratorios, cocinas, y usan ácido muriático para hacerlo. Y en 6 meses te matan. Así. Y ahora que sacamos unos mensajes, ¿por qué no pones el mensaje? Eso donde van como zombies, que hasta se ofendieron en Estados Unidos, que nos disculpen, pero nosotros no vamos a estar copiando eso, y no hay información suficiente. Sí, de las imágenes de las campañas hubo reclamo, pero no vamos a andar pidiendo permiso, porque incluso en las familias no se tiene toda la información y hay que garantizar el derecho a la información. Hablábamos de los vapeadores, cómo engañaron, 4 o 5 sustancias inofensivas, y hacemos el análisis, 35 sustancias y cancerígenas, peores que el tabaco. ¿Quiénes se quejaron de esta campaña, de los videos que ustedes habían mostrado sobre el fentanilo, presidente? Jesús puede expresarlo después. ¿Quiénes fueron los reclamos? Lo platican ahora. Sí, pues sí. Se platica. Pero ponla. Sí, ¿quiénes es? Pues esto. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Entonces, informar. ¿Tienen más? Pero va a ser ya de una vez para que Claudio empiece a preparar a sus especialistas a sueldo. Sí, pero falta. Es que vamos a tener que destinar recursos. Vamos a tener que hacer un análisis de qué ve más la gente, sobre todo los jóvenes, qué escucha más, en dónde, y ahí le vamos a meter
porque es un plan, es información. ¿Sí? Porque miren, si esto, adelante. Raticida, gasolina, ácido de batería, amoníaco, acetona, sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Entonces vamos a estar informando, porque es importantísimo. Presidente. Lo que se necesite. Y tenemos recursos. Presidente, yo nada más para terminar, usted hablaba hace unos momentos cuando le pregunté sobre la corrupción acerca de los jueces. Le quiero preguntar si ya hay denuncias, si ya ha denunciado el gobierno federal la actuación de ciertos jueces ante el Consejo de la Judicatura. ¿Cuántas llevan hasta el momento, sobre todo considerando lo que dijo en su reporte de seguridad el secretario de Marina sobre estos jueces que han utilizado legislaciones en el mar o en casos marítimos utilizando otro tipo de legislación que no aplica? Si me puede comentar, presidente, ¿cuántos jueces han sido denunciados ante el Consejo de la Judicatura? Y aprovechando que está aquí la secretaria Rosa Isela, ¿cómo ve usted, presidente, las acusaciones que hizo un exsecretario del Instituto de la Defensoría Pública Federal, Salvador Leiva, quien renunció la semana pasada a su cargo, argumentando que ya no había condiciones para la defensa de ciertos implicados, ciertas grupo de personas acusadas de estar involucradas en el secuestro y asesinato de Gualberto Wallace? Él también denunciaba que él y otros 3 funcionarios fueron víctimas de espionaje con el malware Pegasus. Entonces, yo quisiera saber, presidente, si el Ejecutivo piensa intervenir de alguna manera para, considerando esta vulnerabilidad que él señalaba. Y él también acusaba de un vínculo, de que el cuñado de Wallace trabaja como secretario de cuenta en la oficina de la ministra Norma Lucía Piña. Él señalaba que, pues él consideraba que esta situación podría vulnerar la defensa de estos involucrados en el caso Wallace. Entonces quisiera saber si va a haber alguna intervención del Ejecutivo, presidente, y también qué se va a hacer con esta denuncia que hizo sobre las investigaciones de Pegasus en su contra. Gracias. Bueno, hay denuncias ya presentadas. Rosa Isela les puede explicar. Lo otro, no nos queremos meter por lo pronto, ¿no? Porque si lo tienen ustedes como un tema de los incluidos en las libertades anticipadas o amnistía. Sí. Muchas gracias, presidente. De la primera pregunta que nos hace, con mucho gusto le damos la información sobre las denuncias presentadas. Aquí lo hemos señalado, pero quizá podamos hacerle un resumen especial, si nos permite, presidente, y dárselo a la brevedad. La otra pregunta sobre el caso, pues es lo que tiene que ver con algunas denuncias de la señora que tiene denunciadas a personas y aún permanecen recluidas, digamos, en los penales. Lo que yo le puedo decir en general es que sí es de los casos que se llevan y que están considerados para preliberaciones. No han sido casos fáciles y tenemos argumentos aún de los jueces y del Ministerio Público en donde efectivamente, como no ha sucedido en los demás casos, aquí sí tenemos pues como una acción de que no hemos podido avanzar. Yo siempre tengo la obligación de decir la verdad y en los casos de la señora Wallace, efectivamente, de las víctimas que se quejan, no tenemos una respuesta positiva de los jueces, pero vamos a seguir trabajando alrededor de las denuncias que se han presentado en las mesas de preliberaciones, pero no hay una preliberación, una libertad anticipada de esos casos
que se pueda hablar de qué va a suceder de manera pronta y expedita. Lo quiero decir. Yo no tengo una prueba sobre la última pregunta, no sé, presidente, sobre el caso de la persona que está denunciando, el señor Leiva, no la conozco aún. No estamos aún en esa investigación, pero pues la podríamos revisar. Bueno, nos vamos, nos pasamos, nos van a regañar, quedaste tú, los dos quedaron. Ya, para mañana, nada más dos.